El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Me da un gusto enorme poder compartir unos momentos, una reflexión sobre la palabra de Dios. Hoy he titulado este devocional, ¿qué hacer ante la acusación? Y cuando hablo de la acusación, no solamente estoy hablando de las acusaciones que otras personas pueden inferir de nosotros, acusaciones a veces que no tienen mucha importancia, pero a veces algunas que son fuertes y poderosas. Pero también quiero hablarles de las acusaciones que muchas veces nos hacemos nosotros mismos. A veces no necesitamos que otras personas nos acusen, sino nosotros mismos somos duros, a veces somos severos, o simplemente nuestros sentimientos, razonamientos o pensamientos nos acusan de lo que estamos pasando o de lo que hemos hecho. Quiero comenzar leyendo del capítulo 22, los versículos del 5 en adelante. Estas palabras fueron hechas por Elifaz en una acusación, o fueron dadas por Elifaz en una acusación a Job, su amigo. Dice así: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber al agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido, y a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrantados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. Con estas palabras duras acusó Elifaz a Job, al grado de tratar de encontrar en él los pecados más ocultos de la vida de Job. Finalmente, ayer estábamos viendo cómo Elifaz, tratando, según él, de ayudar a Job, le dijo en el versículo 21, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon tus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Qué hizo Job ante tal acusación o ante tales acusaciones y recomendaciones que Elifaz le estaba diciendo? Ciertamente parecían buenas, pero Elifaz no tenía un fundamento seguro en el cual poder acusar a Job. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar cuando hay acusaciones en nuestra contra, ¿verdad? O cuando nosotros mismos nos acusamos en nuestros razonamientos. Necesitamos pensar bien, y lo más importante es venir a Dios. Y eso es lo que nos enseña Job en el capítulo 23 de este libro de Job. Comienza diciendo Job que lo más importante es tener una cita con Dios. El problema de Job es que la amargura que se encontraba, en el resentimiento que estaba, no podía encontrarse con Dios, ¿verdad? Y sentía también que Dios ciertamente se había alejado de él y no le daba audiencia. Leamos lo que dice Job 23. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Job está diciendo que el problema que él tiene es que Dios no le da
audiencia, ¿verdad? Que él pregunta, ¿verdad? O él más bien asegura que si él pudiera hablar con Dios, él le daría los mejores argumentos de por qué él no merecía toda esa situación de calamidad que le había venido, ¿verdad? Él podría dialogar con Dios, podría contender con el juez de la tierra y él saldría librado. Ese es el deseo y en cierta manera la confianza que tenía Job de que si podría hablar con Dios, él le atendería y él sería librado de ese juicio. Pero el problema y la frustración de Job es que no encuentra a Dios. Pareciera que Dios se había escondido de él. En el versículo 8 dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Esa era la frustración de Job. Como muchas veces nosotros nos frustramos cuando no encontramos respuesta a nuestras dudas, a nuestras frustraciones, a nuestra tristeza, a nuestra amargura, a los razonamientos que muchas veces hay en nuestra contra, ¿verdad? O acusaciones que pudiera haber de otras personas. Él dice: si yo pudiera encontrar a Dios, mi situación se resolvería, pero no lo encuentro, ¿verdad? Qué contraste con lo que David escribe en el Salmo 139, donde Dios le revela, ¿verdad? Que Dios no se esconde de nadie, ni nadie se puede esconder de Él, ¿verdad? Que a donde vayamos nos vamos a encontrar con Dios. Pero ciertamente hay momentos en nuestra vida donde pareciera que Dios está alejado, donde pareciera que Dios está ausente, ¿sí? Y ciertamente así fue la situación de Job. Pasó tiempo, por lo menos en 36 capítulos de la Biblia, del libro de Job, no encontramos una respuesta de Dios a Job. Es hasta los últimos capítulos del libro que Dios trata con Job. ¿Y por qué? Porque Dios sabe cuándo tratar con él. Lo que nos enseña Job en este capítulo 23, en el versículo 10, es que aun a pesar de que Dios parece distante, de que no habla con nosotros, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro camino. Versículo 10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará. Y Job dice: y saldré como oro. Job tenía la fe. Él sabía que él no había fallado a Dios y que si Dios le estaba probando, no era porque él había cometido graves pecados, sino porque él estaba en un tiempo que no entendía de prueba, pero que finalmente, si Dios cumplía el deseo de probar su vida, él saldría como el oro. Y eso es lo que pasa. Cuando pasamos por pruebas, somos pasados como se pasa el oro por el fuego. Y el propósito de Dios al pasarnos por estos tiempos es que nosotros desarrollemos carácter interno, que de nosotros sea quitada la escoria, ¿verdad? Como se quita de los metales, y podamos salir refulgentes. Pero algo importante en este proceso es ¿qué hacemos con las acusaciones que hay en nuestra contra? Que muchas veces, ¿verdad?, como les decía al principio, son de nosotros mismos. Déjenme decirle que siempre existe la posibilidad de que nosotros hayamos fallado a Dios. Por eso es tan importante examinar nuestro corazón, ¿verdad? Es probable que haya pecados de los cuales no estemos conscientes de nuestra vida, debido a las normas, ¿verdad?, de pureza, ¿verdad?, de justicia que Dios ha puesto en nuestra vida, y que definitivamente, ¿verdad?, somos imperfectos y a veces pecamos de una o de otra manera. Sin embargo, como creyentes en Cristo, es muy importante entender que en Jesús y a través del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros,
si nosotros reconocemos nuestras faltas, si nosotros venimos en arrepentimiento a Dios, somos perdonados, ¿verdad? Esa es la solución ante las acusaciones que otras personas pueden hacer en contra nuestra, o nosotros mismos, ¿verdad? Que a veces luchamos con la culpabilidad, luchamos contra los mismos sentimientos que emergen en nuestra vida. Muchas veces nos sentimos culpables, pero la Biblia nos enseña que Dios es superior a nuestros sentimientos y pensamientos. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, escribió el apóstol Juan: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El apóstol Juan nos estaba diciendo, si hay cosas que nos reprenden dentro de nosotros, más que esos pensamientos, más que esos sentimientos, está Dios. Amados, dice el versículo 21 de este capítulo 3 de Primera de Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto es muy importante, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Dios nos ha dejado en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra conciencia, el saber si nosotros le hemos fallado a Dios. Necesitamos ser honestos con Dios, necesitamos ser sinceros con Dios. Pero si aún hubiera culpabilidad en nuestra vida, necesitamos saber que en Dios nosotros somos perdonados. Que por eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para que nosotros, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos librados de toda culpabilidad. La palabra del Señor en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy, muy, muy importante, que usted pueda entender, ¿verdad? Que aún a pesar de los sentimientos, pensamientos de culpabilidad que pudiera haber, ¿verdad? Mayor que todo eso es Dios, mayor que todos esos pecados que pudiéramos haber cometido, ¿verdad? Está nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él ya pagó por todas esas culpas, por toda esa condenación, por todas esas acusaciones que pudieran venir en contra nuestra. Solamente Dios espera que seamos sinceros, que vengamos ante Él, que reconozcamos nuestros pecados, ¿verdad? Que podamos saber y entender, ¿verdad? Que Dios está dispuesto a justificarnos, a limpiarnos con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Solamente debemos ser como Job, francos con Dios. Debemos reconocer, ¿verdad?, cómo está nuestra vida delante de Él, confesar nuestros pecados en la confianza que nos da su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aunque nos sintamos culpables, si usted se arrepiente de todo corazón, el Espíritu Santo que mora en nosotros es la prueba mayor del perdón que Dios nos da, porque Él nos ama. Y su Espíritu Santo nos puede traer paz cuando nosotros creemos a su palabra y podemos confiar en que el Señor es poderoso para limpiarnos, para limpiar nuestras conciencias de toda acusación de otros o de nosotros mismos. Quiero animarle, ¿verdad?, a que usted siempre, en cualquier momento en que usted se sienta acusado, usted venga al Señor. Usted pronto busque la reconciliación con Dios si usted ha fallado. Y si usted no ha fallado y son injustas las acusaciones o son sin base las acusaciones en contra suya, entonces
tenga confianza en Dios, de que Dios le ama y pueda decir como Job, ¿verdad? Yo soy probado como el oro y como el oro, ¿verdad? Puedo salir refulgente, saldré limpio, como decía Job, ¿verdad? Si Job pudo decir eso antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, cuánto más nosotros, que Él ha dado su vida y nos ha dado su Espíritu Santo para redarguirnos si es que hemos fallado, pero también para consolarnos, fortalecernos y darnos paz cuando estamos en comunión con Él. Vamos a orar a Dios. Yo le invito a que allí donde usted está, ¿verdad?, ore a Dios por su vida, ¿verdad?, para que usted pueda siempre experimentar esa paz que nos da el Señor, ese gozo de poder sentirnos en comunión con Él. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque el deseo tuyo, Señor, es que nosotros podamos siempre sentirnos en comunión contigo, en paz contigo. Ayúdanos a lidiar, Señor, cuando vienen las acusaciones en contra nuestra, sea que sea de otras personas o que nosotros mismos haya ese conflicto, haya esa lucha interior de que si estaremos bien. Ayúdanos a entender, Señor, que si te hemos fallado, necesitamos ser sinceros ante ti. Necesitamos ser humildes y reconocer, Señor, las faltas que hemos cometido. Ayúdanos, Señor, cada día a encontrarnos contigo a través de tu bendita palabra, Señor. Que a través de ella tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos redarguya si en lo más mínimo, Señor, que nosotros te hemos ofendido. Para que entonces, Señor, no haya nada, Padre, que nos acuse, ni ninguna persona que pueda, Señor, reprendernos de algo, ni aún el enemigo de nuestras vidas pueda venir ante ti, Señor, y tratar de acusarnos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos nuestro corazón puro delante de ti, Señor. Y si, Dios, son infundadas las acusaciones que otras personas o el enemigo nosotros mismos se ha levantado en nuestra mente, ayúdanos a desecharlos, Señor. Ayúdanos a entender que Dios, tu Hijo Jesucristo, dio el pago para que nosotros fuéramos librados de toda condenación y de toda culpabilidad. Ayuda a cada persona que esté escuchando este mensaje a poderse sentir libre, Señor. Si Dios nada, Padre, tiene que acusarle en su vida, en el nombre de Jesús. Y si alguno tuviera, Señor, que venir a ti, ayúdale a reconciliarse y a creer a tu palabra y a creer en el sacrificio de Jesús, de que su obra en la cruz es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque Él ganó nuestro perdón. Él obtuvo el perdón para nuestras vidas. Él obtuvo, Señor, el poder y la victoria para que todo pensamiento que quiera atormentar nuestras vidas, que quiera acusar nuestras vidas, sea deshecho, sea destruido, y que nosotros podamos estar libres siempre para amarte, para seguirte y para servirte y ayudar a otros, Señor, para que también puedan vivir en una plena comunión contigo y en una paz contigo. Gracias, Señor, gracias porque tú nos amas y quieres vernos siempre en paz y en libertad. Amén. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Pues le animo a que comparta este mensaje con otras personas que lo pudieran necesitar. Nos seguimos viendo o oyendo en estos devocionales. Hasta la próxima. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.